buenos días a todas y a todos. Supongo que esta dinámica particular de ustedes de conectarse de esta manera, así indeterminada, aunque ya les había mencionado que lo bueno sería que nos podamos ver, pues no. De hecho, yo he estado participando en otras reuniones que tienen que ver con la salud y la atención médica a raíz de la emergencia en pueblos indígenas por el tema de la pandemia y ocurre lo mismo. La gente no quiere prender sus cámaras para no dejarse ver. Anthony es el valiente. Estoy dando unos minutos porque algunos van entrando, ¿sí? Y entonces estoy mirando para darle la admisión a todas las personas que se van conectando. Entonces, solo supongo yo que tomará unos minutos para poder desarrollar eso, de ir dándole admisión. Ahí está Thais también, valiente, que se deja ver. Además, el grupo es grande, supongo. Yo el grupo que tenía anteriormente, solo somos 10 personas. Así que ahí sí que todos nos veíamos. Bien, ahí Milagros está entrando. Atención. Profe, ¿usted ha probado carne de caballo? Conscientemente no recuerdo si la he probado o no. Es probable, pero no sé por qué tengo ahí en mi registro que sí que conscientemente la he probado. Es decir, he ido a algún lugar y me han dado a probar carne de caballo. Lo que me ha ocurrido es que ahora no sé dónde. No recuerdo en dónde. Y además otro tipo de carnes que no había, por ejemplo, he probado carne de cocodrilo, sí he probado, carne de un tipo de mono, ese sí he probado, aquí en Panamá. He probado carne, bueno, después me he enterado de lo que es, porque yo pensaba que era un tipo de animal y resulta que ese no era y era otro. Y ese fue este año que pasó. Lo probé allá en Bocas del Toro, en el territorio Bribri. Ahí me dieron carne. Yo pensaba que era de un tipo de animal de monte, pero resultó que era zarigüeya. ¿Saben cuál es? Todo el mundo le dice zorra, la zarigüeya. Sí. Entonces sí probé y estaba deliciosa. Y esa pregunta tiene que ver con las lecturas, Anthony. Sí, por lo menos lo de lo incomestible y lo comestible. Aparece un cuadro y aparecía eso, lo de la carne de caballo, de rana, de conejo. Sí. Y se me hacía curioso. Bueno, hay un libro, bueno, un artículo de un investigador panameño que se llama Jorge Zarzaneda, y ya después se los compartiré. Se me olvidó, qué pena, se me olvidó incluso incluirlo en el módulo y en la clase. Él ahí relata, bueno, comienza su artículo diciendo que comienza a conversar con una persona, un señor Ngove, o una señora Ngove, sobre el tema de la alimentación, y la señora Ngove, bueno, no, miento, creo que en el artículo que yo les dejé para leer, el que yo escribí, está citado Jorge Zarzaneda. Y allí en ese artículo él comienza relatando cómo una señora Ngove
le habla sobre su seguridad alimentaria, su de su familia, y la señora menciona en ese relato que ellos incluso llegaron a comer como parte de sus prácticas alimentarias un tipo de rana, así como comen así como en algunas partes de Francia alguna gente come. Obviamente no toda la gente de Francia come ancas de rana. Eso es un mito, eso es lo otro también que hay que reconocer. Hemos hablado de los comensales de ancas de rana, particularmente en Francia, como un platillo bastante costoso, pero no toda la población francesa come, ni tampoco tiene la apetencia por ese tipo de alimentos. ¿Sí? Entonces, eso es importante reconocerlo. Así como con este tema de la pandemia, todo el mundo ahora asume y cree y piensa que toda la población china, ¿sí? Imagínense, Come animales exóticos, algo come así. animales exóticos y no es real tampoco. Es Yo decir, sí te eso en mi tarea. hay algunas personas en China que sí que comen y que tienen esa tradición, y hay otras personas que no, porque China es una región muy grande, es un país enorme, ¿sí? Es Sí. uno de los países con gran cantidad de territorio a nivel global. Rusia y China son países con gran territorio en el mundo. Incluso Rusia, me parece, por algunos datos que he estado, tal vez me equivoque, pero creo que tengo esos datos en mente, tiene un territorio mucho más grande que el que tiene el mismo Estados Unidos, que ya también es un territorio grande, enorme. Entonces, en un territorio tan grande como China, con una población mundial de 2.000 millones de habitantes, ¿sí? Hoy por hoy, China y la India son los países que tienen la mayor cantidad de población en el mundo. En el mundo. Actualmente China, y lo más probable es que en el 2050 la India sobrepase la cantidad de población de China, es decir, que en el 2050 a nivel mundial será más población de la India que de China. Pero frente a lo que tú mencionas, frente a un gran territorio y una gran cantidad de población, asumir que 2.000 millones de personas consumen los mismos tipos de alimentos es totalmente falso. China tiene también una diversidad ecológica grande, enorme, es decir, que no en todos los lugares se consumen los mismos alimentos porque la ecología varía, la geografía varía, por lo tanto también la población. Bueno, ya estamos casi todos y todas. Vamos a, sí que ya como a dar inicio a la clase. Por ahí hay como dentro del, yo creo que ustedes tienen como oportunidad de poner como unos signos, ¿no? Signitos así, o caritas que se ven en su pantalla. Lo que sí, como por ejemplo la que ha colocado Anthony. Entonces, los que lo pueden ver, me gustaría que colocaran ese tipo de cosas, especialmente como para decirme que están escuchándome. Ajá, bien, sí, muy bien. Ya que no quieren ni siquiera decirme nada. Bien, ya somos 22 personas en la clase, somos 32, pero por distintas razones, algunos no se han conectado. Supongo que ustedes ya tienen esta experiencia con otros profesores. Yo estoy grabando la clase. Como la anterior, esta la voy a colgar para que los que no tienen la posibilidad de asistir hoy a esta clase virtual puedan mirarla en la plataforma virtual. En la plataforma virtual, hablando de eso, pues
les he colgado también algo en el tablón como comentario. Debo quizás disculparme con ustedes porque lo que sería la tarea 2 del módulo 1, he tardado bastante en poder corregirles, enviarle comentarios. Voy a empezar por ahí. Frente a la clase, yo incluso le hice esa observación en la clase pasada que tuvimos virtual, de que para los siguientes trabajos, incluso para este trabajo que tienen que entregar como fecha final mañana, que es sus reacciones de lectura, que intentaran especialmente ser más honestas consigo mismas y honestas conmigo frente a los trabajos, porque hay algunos, bastantes, que lo que hicieron fue copiar y pegar desde páginas web y hacer ver como si el trabajo fuera original. Pero en realidad se trataba más bien de un copy-paste que ustedes han escuchado. Yo no sé si lo han escuchado antes. Entonces, eso me ha supuesto bastante trabajo, porque he sido detallado en revisar sus ensayos, porque comencé a identificar eso constantemente y ya tuve que dedicarle tiempo a corregir, a comentar, a hacerle observaciones. Algunas personas le hice bastante observaciones a sus trabajos, a otras menos, dependiendo de la originalidad de su trabajo. No voy a decir tampoco con esto que no existieron ensayos y videos muy amenos, muy interesantes, de mucha originalidad. Claro que sí lo hubieron. Ustedes, cada uno de ustedes sabe cuál fue mi opinión frente al trabajo que presentaron, y aquellos que les hice observaciones no tan favorables frente a su ensayo, más llamándoles la atención sobre esto que estoy diciendo del copy-paste, sabrán de lo que estoy hablando, y las otras personas que no, que totalmente hicieron un trabajo muy original, que le dedicaron tiempo, que se esmeraron de manera autodidacta a poder aprender, pues sabrán quiénes son. Sin embargo, sí me pareció curioso algunas repeticiones de páginas web en varios trabajos, entonces por eso lo colgué en el tablón. Sí, en el tablón puse cuáles son las páginas web que se llevan el premio de la no cita en los trabajos y ensayos. Ahora, como les mencioné en el WhatsApp, me alegró mucho leer o ojear, no leer todavía porque no lo he leído con calma, las últimas reacciones de lecturas que me han entregado, que como dije son 4 reacciones de lecturas que hasta el momento me han entregado. Acuérdense que la fecha final de entrega es mañana. Y lo que pude leer me alegró mucho. Yo creo que tuvieron bastante tiempo para leer, dedicarle tiempo a eso. Entonces me sentí bastante satisfecho de que esos 4 trabajos, hasta el momento, que han entregado, por lo menos han hecho ese esfuerzo de prestar atención a este llamado de atención sobre el tema de las citaciones. De todos los trabajos, de la tarea número 2, que tiene que ver con los videos que ustedes comentaron en el ensayo, solo 2 personas al final de su ensayo decidieron colocar las páginas web que revisaron. Dijeron, yo revisé esto de esta página web, de esta página web y de esta. Solo 2. Sí, hubo un intento ahí. El resto de las personas que hicieron eso, pues no lo hicieron. Y sí que les invito a que tratemos de mejorar en ese punto. Si ustedes quisieran, eso hay que aprenderlo claramente. Si ustedes dicen, bueno, profesor, pero ¿cómo hacemos para citar? ¿Cómo hacemos para
buscar información. Estoy con mucho gusto a la orden para apoyarles en eso. No será durante las sesiones que tengamos. Nos ponemos de acuerdo un sábado. Y ustedes me dicen el sábado tal día, o yo les puedo decir, estoy libre este sábado que viene, una horita, y yo les enseño cómo se hace adecuada citación, cómo se busca información de manera mucho más ágil, ¿sí? Más confiable, porque recuerden que ahora en la internet lo que abunda es información. Que hay un intelectual español, francés, que dice que ahora lo que hay es información chatarra en la web. Es decir, que encuentra mucho de eso. Ustedes la chatarra, ustedes ven esos carros que cuando ya no sirven los tiran por ahí. Entonces, así hay mucho en la web. Hay repetición de repetición de repetición de información. Entonces, usted encuentra la misma información en distintas páginas web y hacen la misma que ustedes, algunas, han hecho, no todas, en sus ensayos. Copiar y pegar. Entonces, este intelectual que se llama Ramón Ramonet dice que ahora el problema es que en la web hay mucha información chatarra y que el problema ahora no es la información, sino saber cuál es la que uno puede confiar. Entonces, él dice que ahora nosotros nos desinformamos, pero nos desinformamos por saturación de información. Hay tanta cosa, tanta información, nos saturamos tanto de ella, que ya no sabemos ni cuál es en la que podemos confiar. Por eso es que ahora todo el mundo habla de fake news, es decir, aquella noticia falsa que se produce, que uno no sabe ni cuál es la real. Y con la pandemia nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, pues eso frente a los ensayos, las tareas. Lo otro que quería mencionarles es que quiero escucharles. Voy a callarme yo. Creo que también hay como en el Zoom, en eso que les decía de los iconos para poner salud, hay una posibilidad de levantar la mano. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Quiero escucharles sus opiniones frente a lo que les hablaba acerca de este mes de mayo, comenzar a realizar una etnografía, autoetnografía, sobre sus prácticas alimentarias. Entonces, quien quiera puede levantar la mano. Ahí Anthony acaba de levantar la mano y voy a Tengo una escuchar. duda, profe. Solo para tener un poco más claro el acto, lo que debemos hacer es que debemos agarrar una agenda y debemos escribir todo nuestro hábito alimenticio, ¿cierto? Y no sé, como que investigar aparte algo, no sé, ¿usted qué diría? Sí, lo que yo les decía la clase pasada es que sería importante que ustedes tuvieran y llevaran una agenda diaria de su proceso alimentario. Entonces, en esa agenda ustedes, claro que van a anotar, si van a describir, porque la etnografía en la antropología de lo que hace es describir distintos pueblos y culturas, ¿no? Eso es lo que hace la etnografía. Por eso ustedes pudieron reconocer en las lecturas, tanto en las lecturas del primer módulo, ya sea la de Marvin Harris o la lectura de Ember, que habían ejemplos concretos de las culturas, y eso tiene que ver con que la antropología cultural ha descrito, ¿sí? Se ha dedicado a describir otros pueblos y culturas con detalle, y eso se ha hecho a través de procesos de investigación etnográfica.
Y lo que yo les pido ahora es que ustedes documenten eso. Esa es una autonografía, lo que ustedes diariamente consumen. Y esa documentación tiene que hablar de varias cosas, varios aspectos que ustedes ya manejan, como cuáles, los tipos de las proporciones de los alimentos que ustedes consumen diariamente, la variabilidad de los alimentos, la combinación de esos tipos de alimentos, ¿sí? La preparación de esos alimentos, la condimentación de los alimentos, pero hay algo también que me gustaría que ustedes adicionen frente a eso, y tiene que ver con que hablen de cómo se preparan los alimentos, quién los prepara, Tipo recetario. quién participa. Una cosa es el recetario, ¿no? Pero lo otro es quiénes participan de la preparación de los alimentos. Por ejemplo, en el diario hay que considerar si ustedes participan o no del proceso de alimentación. Si ustedes recuerdan, en el módulo anterior, yo les explicaba a través de un video que hay algunos procesos que la antropología se interesa, que tienen que ver desde la producción hasta el descarte de los alimentos. Está el consumo, está la preparación de los alimentos, el almacenamiento. ¿Se acuerdan? Que yo les hablaba de eso. Entonces, esos procesos es importante que ustedes los consideren para este diario, porque todo eso incluso va más allá de la propia preparación. Hay que incluir en ese registro diario que ustedes van a hacer quiénes son las personas que se encargan de adquirir los alimentos que luego ustedes procesarán. Concretamente, en mi casa, aquí donde estoy yo, me toca a mí ir a comprar los alimentos al supermercado. La mayor parte de los alimentos que consumimos en mi casa son alimentos que se obtienen desde el supermercado. La mayor parte, ¿sí? Más del 90% de los alimentos. Uno que otro alimento no se consigue en el supermercado. ¿Sí? Uno que otro. Por ejemplo, el pescado o algún otro producto, el plátano. Pero la mayor parte de ellos. Entonces, ustedes, ¿de dónde viene el alimento y quién se encarga de conseguirlos? ¿Quién se encarga luego de procesarlos, de almacenarlos, ¿sí? De condimentarlos, de prepararlos? ¿Cómo se comen? Si ustedes notaron, tanto en la lectura de Aguirre, una de las cosas que Aguirre contaba era el proceso social para el consumo de alimentos. Es decir, si hay algo importante en el consumo de alimentos es que es un consumo social. Se comparte. Ahora bien, yo leí en las últimas tareas que me entregaron, de las reacciones de lectura, por ejemplo, algunos mencionaban, bueno, yo no me siento en mi casa a comer, sino que cada quien come por su cuenta, cuando quiere, cuando puede, o dependiendo del trabajo. Es decir, no hay esa tradición. De hecho, debo decir que en gran parte de las familias panameñas, claro que eso va a depender de otras situaciones, por ejemplo, la condición social, clase social, no se sientan a comer en la mesa juntos. En otras, por ejemplo, en la cultura mediterránea, en la comida mediterránea, en la dieta mediterránea, es algo como muy ritual el sentarse juntos a comer. Entonces es un proceso social fundamental, así como la misma alimentación, asimismo también el compartirla. Entonces, hasta eso ustedes requieren documentar. No solamente cuáles son los productos que se consumen diariamente, las proporciones que se consumen, la combinación de los alimentos, sino que adicional a eso, también cómo se comparte socialmente y cuáles son los hábitos que están detrás de
el compartir o no compartir los alimentos socialmente. Entonces, de eso se trata, un poco para la pregunta de Anthony. Como les decía, quiero escucharles a ustedes si tienen dudas frente a eso. Bien, Profe, Elismar. entonces sería todos los días escribir qué desayuné, cómo lo preparé, o sea, si lo hice yo, el almuerzo y la cena lo mismo, y entonces sería como al final o al inicio de si en mi casa comemos juntos y eso, porque eso, bueno, no sé si cada día la gente lo hace. Sería algo de hacerlo al principio o al final, ¿no? Sí, para responder a Elismar. Mira, y claro, para el resto, ¿no? Que también tendrán esa misma duda. Es importante documentar todo en todo, todo. Sí, hay unos hábitos muy arraigados que tienen que ver con las proporciones de la comida. Nosotros consumimos nuestro desayuno, luego el almuerzo y luego la cena. Incluso hay horarios, que eso también es importante que ustedes lo documenten, porque hay algunas personas que desayunan muy temprano, la mayor parte de las personas almuerza al mediodía o en esa hora del mediodía, de 12 hasta la 1, pero obviamente eso varía, entonces hasta eso tienen que documentar. Y luego la cena, que también varía en el tiempo. Hay personas que cenan sumamente temprano, 5 de la tarde. De hecho, creo que ustedes que conocen mejor que yo todo el tema nutricional, hasta es conveniente, me parece a mí, dependiendo de la proporción y las cantidades de comida, cenar mucho más temprano. Por eso que hay muchos hábitos de mucha gente, especialmente donde yo estoy en el interior, de comer súper temprano porque las proporciones de los alimentos es bastante alta y además los tipos de alimentos que son muy ricos en carbohidratos, ¿sí? Y en proteínas animal, entonces se consumen bastante temprano como para tener tiempo de digerirlo y no verse afectados después durante la noche, ¿no? Pero hay otras personas que no, que a pesar de eso consumen el alimento a las 7 de la noche, 9 de la noche. Entonces todo ese tipo de cosas ustedes deben documentar. Importante como observación. Obviamente estamos en reclusión, en cuarentena. Entonces las prácticas particulares de los días de alimentos, las horas de alimento, incluso eso de que decía de sentarse o no a la mesa, va a variar. Entonces es bueno que ustedes hagan la comparación entre cómo están viviendo esto ahora y cómo ocurrió antes. A lo mejor ahora quizás se están sentando más seguido a la mesa, están comiendo quizás ahora más juntos de lo que pudo haber sido antes. Bien, ahí me pasa un anuncio que dice que ya se me va a acabar el tiempo. No sé por qué, como ya se me acabó la suscripción, he vuelto a hacer la suscripción y no he podido hacer la suscripción. Ahora estoy solo con la suscripción gratuita. Entonces, como estoy con la suscripción gratuita, se va a cortar en unos minutos. Nos quedan 10 minutos. Entonces, se supone que no. Pero si se corta, nos volvemos a meter al canal. A este mismo, con esta misma clave, el mismo código, ¿sí? Para mantenernos con este tema. Entonces, frente a lo que pregunta Elismar, es importante documentar esto. No va a ser todo el mes de mayo, porque si documentamos eso todo el mes de mayo, el problema que después podremos tener es que tendremos tanta información que después va a ser más difícil procesarla. Porque
el ejercicio va a ser diario, diario. Entonces, vamos a comenzar ese ejercicio y lo vamos a hacer solo 2 semanas. 2 semanas. La primera semana del mes de mayo, es decir, a partir del 1 de mayo, que en ese momento ustedes van a documentar toda esa semana, de lunes a domingo, todo lo que consumieron, como les decía, durante esa semana, cada día, las proporciones, las cantidades, ¿sí? Yo de todos modos les voy a enviar como un esquema de cómo va a ser. Cómo va a ser. Y solo en esa semana, la siguiente semana no se documenta nada, ¿sí? No hay que documentar nada. Y luego, a la tercera semana, se vuelve a documentar, ¿sí? Se vuelve a documentar a la tercera semana. No sé si con eso yo respondo a la pregunta de Elismar. Sí, profe. Bien. Entonces, como les decía, yo estoy aquí para escuchar sus inquietudes frente a este trabajo. Profesor, sería la semana del 4 de mayo, que sería lunes, y la del 18. Veamos. La semana del 4 y 18 de mayo. No, porque ustedes, lo que yo estoy mencionando es que ustedes tienen que comenzar a documentar el mes de mayo. El mes de mayo comienza el 1 de mayo, ¿qué día cae? Déjame ver. Viernes. ¿Cae? Viernes. Viernes. Sí, sí, sí. Tienes razón, tienes razón. Vuélvele a repetir a tus compañeras y compañeros. En la semana del 4 de mayo y la del 18. Exactamente. Entonces, del 4 de mayo al 18 de mayo. Profe, una pregunta. ¿Se entrega al final un solo trabajo o después de cada semana como que se entrega? Vamos a hacer 2 procesos. Por eso lo estoy tratando de dividir para que no sea semanas seguidas. El primer proceso va a ser de 4 de mayo, como ha mencionado su compañera Acosta. Perdóname que no me acuerdo tu nombre. Acosta. Lourdes, profe, se llama Lourdes. Lourdes. Perdón. Lourdes. Que por cierto, Lourdes fue una de las que ya entregó su trabajo de mañana. Como dice, como mencionaba Lourdes, entonces vamos a hacerlo del 4 al 18, que es la primera semana, y allí hacemos una paralización del proceso de documentación, ¿sí? Del proceso etnográfico, de apuntes, ¿no? De registro, para que ustedes puedan compartir su experiencia inicial. Ahora, después vemos cómo les fue. O sea, claro que no vamos a compartir detalles. Yo no quiero tampoco que me compartan todo. Eso va a ser muy individual para cada uno de ustedes, algunas cosas, porque debo entenderles, ya me ha pasado en otros trabajos, en otras investigaciones, que, digamos, si ustedes ni siquiera quieren que los veamos, les veamos aquí su cara, me imagino que tampoco querrán que nos enteremos de qué comen. Entonces, yo sé que es difícil y ahora aprovechando la intervención de Gabriela, debo decir eso. Este es un ejercicio de aprendizaje, entonces, y de compartir. Ustedes van a ser colegas desde aquí hasta que ya se gradúen y después de eso van a seguir siendo colegas. Se van a volver a encontrar y van a compartir comidas, van seguramente a ir a fiestas juntos. Algunas y algunas
van a seguir trabajando juntos, van a tener mucha confianza. Entonces, creo que el hecho de que nos enteremos de cosas que pueden ser interpretadas íntimas, como que alguien que comimos hoy, pues yo lo entiendo. Pero veámoslo como un proceso de investigación. Entonces, como es un proceso de investigación, tratemos de distanciarnos o zafarnos de esa vergüenza que siempre mantenemos a temas como estos, ¿sí? Entonces, les pido que traten de documentar abiertamente las cosas, como por ejemplo, qué cosas pueden ser para algunas personas signos de vergüenza. Bueno, hoy no teníamos que comer y hoy no anoté nada porque no quería comer. Eso pues puede pasar. Quizás no tanto en este grupo de antropología de la alimentación y la escuela de nutrición, porque gran parte de ustedes tienen un perfil social, una clase social a la que pertenecen ustedes y su familia, que es muy distinta y variada a la que puede uno encontrar en una carrera, por ejemplo, de geografía e historia, donde los perfiles son distintos de los estudiantes y sus familias en esas carreras. Pero sí les pido que se liberen de eso. Y volviendo a la pregunta de Gabriela, vamos a hacer un corte, o sea, la primera semana de documentación, para que ustedes compartan algunos análisis propios de su proceso de autoetnografía, y ya luego, la siguiente semana, cumplen con esa otra fase. Este trabajo es importante que ustedes lo hagan con mucho detalle y riqueza, porque como les decía, va a representar parte de su trabajo final del curso. Está asociado a su trabajo final de curso. Entonces, dependiendo de la riqueza descriptiva que ustedes le impriman a su trabajo, a su autoetnografía, asimismo ese trabajo va a ser mucho más rico en cuanto a información. No sé si con eso puedo responder a la pregunta de Gabriela. Sí, profe, gracias. Bueno, estamos 29 personas conectados. Hasta el momento, Gabriela, Lourdes, Anthony y Thais, o no sé quién más, fueron las que preguntaron. ¿Alguna otra pregunta adicional? Soy todo oídos. Creo que todo está bastante claro, profesor. ¿Cómo no se escuchó? Ahora sí me pueden escuchar. Sí, a ver, adelante, Ali. No, porque había dicho que creo que todo está bastante claro. Vale. Eso lo dices por ti. ¿Y el resto? Bien. Volviendo ya otra vez a lo que acabamos de hablar sobre esto que yo estoy llamando una autoetnografía. En la antropología hay experiencias de autoetnografías. Yo, por lo que he leído acerca del trabajo propio de una persona que estudia nutrición y dietética, una buena parte de su trabajo está dedicado a el desarrollo práctico de sus habilidades técnicas, es decir, poner en práctica sus conocimientos, y una gran parte de esa manera de colocar en práctica sus conocimientos es hacer valoraciones
valoraciones del estado nutricional de las personas. Ustedes en su formación profesional, en su carrera, lo que van a aprender es eso, a valorar nutricionalmente a las personas, y ustedes en ese proceso de valoración creo que levantan una especie de historia como clínico-nutricional, algo así como que hacen varias cosas. Ustedes revisan asuntos propios de la familia, de las personas o de las personas que van a hacer una valoración nutricional. Si en el caso de niños, ustedes hacen eso, hacen un historial de su familia, un historial personal. Ustedes hacen como una investigación de la conducta alimentaria de los niños o de las personas que ustedes decidan hacerle esa valoración nutricional. Sí, también de las cosas que aprenden es a cómo también pesar a las personas. Aprenden a ver el tema del índice de masa muscular, ¿sí?, de la persona para poder hacer esa valoración del estado nutricional. Creo que también aprenden lo que ustedes llaman hacen como una historia dietética. Creo que eso hacen, ¿no? Y entonces hay como una serie de métodos. Ustedes le hacen una serie de preguntas a la persona sobre el comportamiento de su alimentación, la dieta que utilizan, una lista entonces es una lista de los alimentos que consumen frecuentemente, cuál es el consumo que consumen, cuáles son los alimentos que la gente prefiere, cuáles son los que no les gustan mucho. Y a partir de allí, con ver temas físicos, si la persona tiene hábitos de actividad física, entonces todo eso construyen toda la estimación de la masa muscular. Entonces, todos esos elementos se utilizan para hacer la valoración del estado nutricional de las personas. Perdonen que esté así, pero es que estoy viendo para ir admitiendo a sus demás compañeras que me piden la admisión. Entonces, si ustedes ven, hay cierta relación entre algunos elementos que está detrás de una valoración del estado nutricional, como por ejemplo la historia dietética, esto que les decía de la historia del clínico nutricional y de la conducta alimentaria de la persona. Así que de alguna manera ustedes, entiendo yo, que si no están familiarizados ahora con eso, pues van a seguir familiarizándose a lo largo de su formación en la carrera, para que cuando ya sean profesionales hagan gran parte de lo que hacen algunos de sus futuros colegas, que hacen ese tipo de valoraciones nutricionales, y ayudan a personas a mejorar su proceso alimentario y nutricional. Entonces, lo que yo estoy señalando acá es algo más o menos similar, no tan igual, porque generalmente el método que emplean para analizar la conducta alimentaria, la dieta, son tiempos más cortos. Y fíjense ustedes que yo estoy hablando de 2 semanas. Por 2 semanas ustedes tendrían que detallar este proceso. Bien, hay una gran cantidad, ya estamos 18, no estamos los 29 que antes estaban. Hay algunas personas que no se han conectado, pero les sigo dando unos minutos más para que me sigan diciendo aquello que puede ser que puede estar relacionado con este ejercicio
que vamos a hacer a partir del mes de mayo. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Todo claro, profe, no hay problema. Bueno, yo voy a asumir entonces que es así. Que Solo todo, estamos a la espera del molde o del esquema que usted iba a mandar. sí. Entonces solo resta eso, esa guía. Acuérdense que es una guía. Es una guía para la autoetnografía. ¿Sí? Para esto que ustedes llaman su autoevaluación de la conducta alimentaria. Autoevaluación de su propia dieta. Pero recuerden que hemos visto varias lecturas, incluyendo la especialmente la de Claude Fischler. Ahí hay dos temas muy interesantes, lo que es comestible y lo que no es comestible, y cómo se va construyendo el gusto en los seres humanos, que tenemos esa característica particular de ser omnívoros, es decir, que tenemos la posibilidad de comer distintos alimentos. Si no tenemos una preferencia por un solo tipo de alimento, nuestro organismo está muy ajustado al consumo de múltiples alimentos, como otros animales. Allí en la formación del gusto, Fischler da un ejemplo de la rata, del estudio de la rata y cómo se construye, porque la rata es omnívora. ¿Alguno de ustedes ha visto esa película animada? Yo no sé si es de Disney o Pixar, que se llama Ratatouille. Exactamente, Brian. Entonces, no es algo casual que coloquen a los protagonistas a una rata con el humano, y no es casual porque justamente ambos somos omnívoros, ¿sí? La rata y los seres humanos tenemos gusto por distintos alimentos, podemos consumir cualquier alimento. A pesar de eso, muy bien lo menciona Fischler, no todo lo comestible es consumible, porque eso está culturalmente construido, está culturalmente condicionado. Nuestra cultura nos lleva a poder tener preferencias y gustos por unos tipos de alimentos y no por otros. Y lo otro que señala Fischler es que eso varía mucho en cada cultura, incluso a nivel de países, como creo que Anthony, antes de que todas llegaran, me preguntaba si había comido algunos alimentos, porque se refería a esos cuadros, ese cuadro que presenta Fischler, de algunos tipos de alimentos, como el consumo del caballo, la carne de caballo, o el consumo de insectos, o el consumo de rana, en ciertos lugares, ¿sí? En ciertos lugares. Bien, entonces, frente a lo que tiene que ver específicamente con este trabajo, estamos claros. La idea es que ustedes relacionen los resultados de su autoetnografía sobre sus hábitos alimentarios, lo relacionen con nuestras propias lecturas, pero luego en la segunda fase y en la entrega de su trabajo final, eso sí lo vamos a relacionar ya directamente con el conocimiento que ustedes van a ir acumulando o que ya han acumulado en sus otras asignaturas, y que tiene que ver especialmente con el conocimiento
bioquímico de los alimentos. Luego de que ustedes tengan esa descripción diaria, es importante reconocer en eso que ustedes consumen diariamente y luego por 2 semanas, cuál es la valoración nutricional que tiene. Ya en términos técnicos, en términos bioquímicos, ¿sí? ¿Qué carácter nutricional tiene? ¿Cuántas calorías son las que existen en esos alimentos que ustedes van consumiendo diariamente? Por un lado, y reconocer si ese consumo y esa composición de los alimentos que ustedes diariamente consumen reúne no solamente lo requerido calóricamente, sino que además reúne una adecuada composición nutricional. ¿Sí? Es decir, si esos alimentos tienen una, ¿cómo es que se le llama a esto de la combinación de los alimentos para que esté muy bien balanceado, ¿sí? Una alimentación nutricionalmente balanceada, y si eso es adecuado o no frente a sus recomendaciones nutricionales. Entonces ya eso sí que entra más en el campo de la nutrición y mucho menos en el campo de la antropología. Porque en el campo de la antropología nutricional, lo que va a ser más específico es el proceso que ustedes van a desarrollar de descripción de sus hábitos y prácticas alimentarias diarias y la relación que eso tiene con su contexto cultural y social. Bueno, hasta aquí, frente a eso, yo quería ahora ahondar en algo que probablemente quedó generando mucha curiosidad, que tiene que ver con el trabajo que yo les escribí, que escribí hace unos años, que tiene que ver con la cultura alimentaria de algunos pueblos indígenas en Panamá, en este caso el pueblo Cuna, el pueblo Nove y el pueblo Embera. Y yo una de las cosas que hago referencia en ese trabajo es hacia lo que se menciona allí como concepto de platos étnicos, que muchas veces está asociado a asuntos de identidad, ¿sí? Yo no sé si Lina está por aquí. Sí, Lina, mucha gente cree equivocadamente que la bandeja paisa es un plato típico de todo Colombia, cuando en realidad esto... Siempre me pasa. Con el altavoz. Sí, a ver, dígame, Lina. Dime. ¿Qué decía? ¿Qué, profe? ¿Qué le digo? Es que no le vi. Ah, no, que no le había respondido porque estaba con el altavoz. Me estaba poniendo los auriculares. Entonces, ¿me escuchó lo que acabo de decir? Escuché que dijo algo de la bandeja paisa, pero no más. Ah, bueno. Lo que yo mencionaba era que, hablando sobre el tema de los platos étnicos, que mucha gente relaciona la bandeja paisa con todo Colombia, digamos. Y asume que es algo representativo de todo el país. Entonces, yo menciono... por ejemplo, Yuranis, que también es colombiana, pero ella es de la zona de la costa, ellos tienen otras costumbres. Y, por ejemplo, yo no como comida, entre comillas, costeña. O sea, en mi casa... más nosotros que paisa, porque pues tenemos como esa costumbre. Sí, Yuranis como que quería decir algo, yo creo que él está... Sí, profe, que a mí siempre me pasa que cuando alguien me pregunta mi nacionalidad,
y digo colombiana, siempre me preguntan como que, ay, ¿sabes hacer bandeja paisa? Y yo soy de la costa de Barranquilla, entonces esa comida para mí no es tradición. O sea, no, yo puedo comerla, pero no es algo que sea originario de donde yo soy. Entonces, como que me da igual si lo como o no. No es como costumbre de nosotros. Claro, eso es importante mencionarlo. Yo hacía la observación antes de cómo hay gente que cree que porque hay un alimento que siempre sale a relucir en alguna región, pues extendemos, intentamos generalizar y decir que todo el mundo consume esos alimentos en ese país, cuando en realidad no es así. Pero sí que hay alguna identificación con una gran cantidad de población sobre un plato en especial. Como por ejemplo la bandeja paisa en esa región de Antioquia, pues sí que para mucha gente sí resulta representativa. Como puede ser otro tipo de comida, más en el caso de la costa. Y puede haber algunas diferencias cuando uno habla de comida costeña, de los costeños que están en la región del Caribe y aquellos que están en la región del Pacífico, que también tienen otros hábitos y otras comidas. Pero volviendo a Panamá, también, aunque como es un país mucho más pequeño, esas diferencias no se perciben, pero sí que las hay. Y tienen que ver con los platos étnicos de las poblaciones indígenas, en donde nosotros vemos, notamos un poco en el artículo esas diferencias. Les voy a hablar un poco mostrándoles imágenes de una presentación, de la presentación que hice para aquel tiempo, y que tienen que ver con esta variabilidad de la alimentación en el caso de los pueblos indígenas de Panamá. Bien, aquí hay dos que están esperando. Aquí llegó Emily y llegó Elisma. Sí se ve la pantalla, ¿no? Se ve allí. Sí, profe. Bien. Entonces, en el caso de los Ngove, existen muchos, lo que uno le llama iracas, en el idioma del pueblo Ngove es ka, que son una serie de, perdón, voy a tirarlo más atrás, una serie de hojas que pueden ser diversas, pueden ser hojas de algunas enredaderas o plantas que hay allí en la zona, o también pueden ser hojas que provienen de productos como el propio frijol, hojas tiernas de frijol, hojas tiernas de zapallo o llama, que también se consumen. De hecho, en algunas comunidades indígenas, en el caso particular de Colombia, también algunas personas consumen este tipo de hojas, iracas, pero provienen de frijol, provienen de la auyama. Yo no sé si les había comentado antes, pero mi doctorado lo estoy haciendo en la Universidad del Cauca, y como me ha tocado trabajar con algunas comunidades totoroes y con nazas, ¿sí? Entonces he podido notar eso. También existen alguna serie de flores que son consumidas entre el pueblo Ngove, que son preparadas junto con otros tipos de alimentos, pero igual lo que ustedes ven en esta parte de aquí también es el consumo de algunos hongos comestibles, muy deliciosos, por cierto. Y estas fotos que ustedes ven aquí son las imágenes de una colega que ella, su formación inicial, así como ustedes, fue de la nutrición. Ella es de formación profesional de nutricionista, dietética, y es española, se llama Elena Saracho. En el trabajo que yo escribí está citado todo su trabajo, una extensa cita hay de ella, si ustedes ven en el trabajo escrito. Y lo que hace Elena Saracho es especialmente enfocarse en el estudio. Estas fotos es de Elena,
que amablemente me las pasó ya hace algunos años para esa presentación que hice y para los cursos de antropología de la nutrición. Y estas fotos son especialmente de ella en su trabajo de evaluación. Entonces ella hace, por ejemplo, una documentación de todas estas prácticas de alimentos, esa variabilidad de tipos, de platos étnicos, de comida, de productos que se consumen comúnmente, y hace una valoración nutricional de esos productos. Aquí están algunas hojas, algunas flores que se consumen. Estas flores que ustedes ven aquí, por ejemplo, voy a tirarlo un poco más atrás. Esta que están aquí, para algunas partes en el territorio MOVE son comestibles, en cambio en otras zonas se usan como ornamental, son plantas ornamentales. Lo otro que ustedes ven aquí son mazorcas, son tiernas de maíz, que se consumen también en algunos platos, en algunas sopas, que son cuando están así de forma tierna. En México, si ustedes tienen experiencia de ir a México o de leer algunas cosas sobre México, el maíz es una comida muy importante en gran parte de los pueblos de México. Hace algunos años atrás, incluso hicieron una exposición que el eslogan, como el logo o el eslogan de la exposición sobre el maíz, donde se presentaban pues, una gran variedad de maíz, no sé, no recuerdo bien si no eran 50, 200 variedades distintas de maíz. Y sería bueno ustedes si pueden mirar un video, hay un video sobre esa exposición y sobre ese eslogan, se llamaba "Sin maíz no hay país", refiriéndose a lo fundamental que es el consumo del maíz en Colombia, perdón, en México. En Colombia también se consume el maíz bastante, mucho más que incluso que en Panamá. La arepa yo creo que la tortilla de maíz es algo que se consume bastante. ¿O no, Lina y Profe, de hecho, nosotros, por ejemplo, compramos el maíz trillado allí en la feria. Nosotros los de acá a la casa, que somos 3 de la misma zona. Y nosotros hacemos nuestras arepas y sí, las hacemos, y conforme se nos van a... Sí. ¿Me oye, profe? Se escucha un poco entrecortado. Ay, es que tengo problemas con el internet hoy. Pero no Yurani, sino en el caso de Lina, que a veces se va. ¿Me oye, profe? Sí, te escucho. Ahí. Yo creo que los demás también. No, bueno, no, que estaba mencionando que, por ejemplo, nosotros compramos maíz allí en la feria, el que es trillado, el para cocinar, y cocinamos bastante, unas 4 o 5 libras, molemos, armamos las arepas y metemos al freezer, y conforme se van acabando, pues las vamos bajando en la parte de abajo, y comemos. Yo todos los días mi desayuno tiene arepa, todos los días. Sí. Todos los días. Entonces, si ves, ese es un ejemplo concreto de la variación que puede existir en cuanto a tus hábitos alimentarios, tus preferencias alimentarias y tu formación del gusto, asociado a un entorno cultural muy particular, que puede variar mucho con respecto, por ejemplo, a tus compañeras que están hoy conectadas aquí. En Panamá ha habido un proceso histórico también de una variabilidad de población que ha llegado de distintos lugares, una influencia extremadamente potente de los norteamericanos hacia el país, y eso incluye sus hábitos alimentarios. Entonces, por eso puedes notar que hay una gran cantidad de población en el país que ha sustituido la alimentación del maíz como por usar la alimentación de pan y muchos alimentos
producidos a través de la harina y el trigo, la harina de trigo. Bien, aquí pueden ver otros ejemplos. El cacao también, que es fundamental. La yuca también, aquí ven a esta mujer enseñando una de las iracas. Entonces, esto sí me interesa mucho que lo consideren, porque lo más probable es que ustedes tengan una serie de experiencias más adelante en su práctica profesional al interior de la comarca Nove-Buglé y de otras comarcas. Uno de los fenómenos que ha documentado Elena con mucha habilidad es la introducción de alimentos procesados industrialmente en la mayor parte de los pueblos y comunidades indígenas. Lo que ha habido es que ha habido, como ella menciona aquí, una introducción de alimentos procesados que han producido una serie de cambios en los hábitos alimentarios. Como yo les mostraba antes, hay una gran cantidad de productos propios, de consumo propio, que les decía antes, me parece importante que Elena, para todos estos productos, ha podido también documentar su valor nutricional, no solamente el valor etnográfico que tienen, sino el valor nutricional que cada uno de estos productos tiene, en términos de aminoácidos, en términos de minerales, algunos de ellos. Es decir, ha hecho una buena valoración nutricional y ella lo que a partir de eso dice, bueno, hay esa serie de alimentos, pero los alimentos procesados industrialmente han comenzado a crear una serie de cambios en su alimentación, ¿no? Que tiene que ver con unos cambios que lo que hacen es que favorecen la industria alimentaria y van más en contra de la agricultura local, es decir, más en contra de lo que la gente comúnmente consume, de lo que habitualmente consumía y de lo que en sus gustos había ellos desarrollado. Ya nos quedan solo 10 minutos, voy a intentar apurarme. Entonces, ella señala un poco que eso va en contra de la agricultura local, que es un poco lo que ha ocurrido, como ya dije antes, a nivel nacional. La influencia de los hábitos alimentarios de otros lugares, como en el caso particular de la industria procesada alimentaria norteamericana, ha calado tanto en nuestro país que además ha influido también en nuestra propia seguridad alimentaria. Entonces, ¿cuál es el futuro? Y el efecto que está dando es especialmente en las futuras generaciones, como en el caso de los niños, y la sustitución de alimentos mucho más seguros. Por ejemplo, el cacao era un alimento de consumo habitual. Por ejemplo, en el pueblo Bribri sí sigue siendo de consumo habitual, pero en el caso del pueblo Nove, cada vez está siendo sustituido por el cultivo, por el uso del consumo del café, y muchas veces ese café, alguno es producido en la comarca, pero gran parte es comprado, llevado desde fuera. Y adicional, el cacao se consumía sin la añadidura del azúcar, y ahora el café ha incorporado también el consumo, gran consumo de azúcar, que ya también ustedes conocen muy bien, que no solamente ocurre entre el pueblo Nove, sino que ocurre también en las personas no indígenas, y eso es interesante que ustedes lo puedan sacar a relucir en su propia autoevaluación, en su autoetnografía, cuánto es el consumo de azúcar, ya sea directo, a partir del consumo mismo del azúcar, pero también la que se puede encontrar en otros productos como los carbohidratos. Entonces, me parece que lo que ha ocurrido, y esto lo documenta bien Elena Saracho, es una ausencia de normas culturales para productos relativamente nuevos. ¿Sí? No hay como normas, no hay algunos reglamentos que pongan un poco de freno a esa introducción voraz de los alimentos. Esta es una foto de Elena donde ella presenta la proliferación de tiendas, pero en la comarca Nove-Buglé hay una cantidad impresionante de tiendas
una invasión de productos procesados industriales como bebidas artificiales. En este caso ella pone la Coca-Cola, pero hay cualquier cantidad de alimentos. Yo recuerdo una vez, ya un ejemplo de, caminamos un montón, fuimos a un lugar que para mí estaba muy, muy lejos, y le preguntamos a una señora dónde había una tienda, y nos dijo, bueno, aquí a 15 minutos, en realidad estaba a 2 horas. Pero con ese ejemplo lo que coloco es que en ese lugar recóndito, donde yo ni siquiera esperaba que hubiera una tienda, resulta que hasta bebidas azucaradas también habían. Entonces, eso también ha cambiado los hábitos alimentarios propios ha creado un choque fuerte en el paladar, es decir, en la formación del gusto. Si ustedes recuerdan a Fischler, Fischler hablaba justamente sobre la formación del gusto. Y está en ese libro de Klaus Fischler, y seguramente en otros que ustedes tengan en sus clases, se nota cómo en nuestra lengua existen diferentes papilas gustativas y hay diferentes secciones de nuestra lengua que tienen más o menor sensibilidad a algunos sabores. Entonces, el paladar genera recuerdo, perdura, ¿sí? El paladar, el recuerdo de los gustos, está conectado todo eso del cerebro con nuestra memoria y con nuestra historia. Yo no sé si ustedes alguna vez han dicho, bueno, el mejor sancocho que yo he probado lo ha hecho mi abuela. O, por ejemplo, en el caso de ambas, de Yuranis y de Lina, seguramente para ustedes el sancocho, el sabroso, es el que se hace allá, ¿no? Probablemente porque tienen ese paladar ajustado culturalmente a sus preferencias. Fíjense ustedes como una cuestión biológica que tiene que ver con cómo las papilas gustativas van identificando distintos sabores, se va transformando de tal manera que ya no influye tanto la parte biológica, sino que es más la parte cultural. Entonces, hay alimentos que nosotros tenemos un gran recuerdo. Por eso, volviendo a aquella película animada de Ratatouille, si ustedes recuerdan, hay un momento en que aquel gran crítico de los alimentos, de la preparación de los alimentos, crítico culinario, se sienta a la mesa, el ratón prepara aquel platillo, se lo llevan y se ve como él imagina cuando estaba sentado en la mesa de niño y su mamá le servía la comida y cómo eso le despierta una serie de recuerdos de su infancia, de la relación de él con su madre, y eso tiene efecto también en nosotros. Eso es lo que ocurre. Lo más probable para el caso de Lina, estoy yo especulando, pero la preparación propia de sus arepas, a su manera, a su forma, no solamente tiene que ver con un asunto de poder comer algo, sino que eso también permite constantemente reafirmar su identidad, sus recuerdos, la memoria. Entonces, detrás de los alimentos está todo eso, y es lo que ocurre en el caso de la comarca Nove y otras comunidades indígenas cuando se van introduciendo una serie de alimentos procesados, y generalmente eso va repercutiendo en la transformación de los hábitos alimentarios de las nuevas generaciones, y a su vez ya van olvidando aquellos platillos propios de su cultura, y por lo tanto ya no es tan fundamental el cultivo de ese tipo de alimentos o el consumo de esos tipos de alimentos, porque ya el alimento procesado va transformando su memoria, que se construye a través del paladar y a través del gusto. Bien, yo creo que ya nos queda poco tiempo. Voy a dejarlo aquí. Quería preguntarles si tienen algún comentario, alguna pregunta. No. Adelante. Hoy vamos a practicar
No, no hay ninguna pregunta ni comentario, ¿todo bien? No, profe, no hay pregunta. ¿Preguntas, comentarios? ¿Dudas? No, no, profe, yo creo que vamos a esperar que usted nos mande la asignación y a ver si de ahí de la asignación, cuando leamos, Bien. surgen dudas y entonces nos comunicamos. Creo que es más eso, es como a la espera de la asignación. Vale, y frente a esto que estamos viendo ya ahora, ¿alguna observación, pregunta, comentario? No, profe, yo creo que está claro en general. Muy bien. Entonces, para la siguiente semana no vamos a tener sesión virtual, no vamos a tener clase virtual. Para la semana que sigue, directamente ustedes van a encontrar en la plataforma el día jueves el examen parcial, que seguramente ya ustedes han tenido la experiencia de hacer ese mismo tipo de exámenes parciales colocados en el aula virtual, en donde ustedes tienen un tiempo para resolver ese examen parcial. Y ya les había mencionado que son preguntas múltiples, de selección de la mejor respuesta y algunas de desarrollo, ¿sí? No va a ser un examen extenso, tampoco creo que va a ser complejo, y va a incluir tanto las lecturas del primer módulo sobre antropología y cultura, como estas últimas lecturas que yo les he asignado, ¿sí? Que tienen que ver con Aguirre, Fischler y la lectura en mi caso. Y las anteriores de Ember y de Harris. Entonces, no va a haber sesión ni encuentro. Les voy a enviar la guía para que ustedes sigan y continúen su trabajo individual. Cualquier comunicación la mantenemos a través del WhatsApp y el correo electrónico. Que estén muy bien. Muchas gracias.